Sonrían que estamos grabando. Quitemos esta transcripción. Listo, muchachos. Bueno, me confirman si pueden ver lo que les estoy proyectando, el archivo. Sí, profe. Medidas de dispersión. ¿Listo? Bueno. Entonces, las medidas de dispersión. Entonces, voy a ir leyendo. Dice, en el capítulo anterior se estudiaron las medidas de tendencia central, que son un indicador de cómo los datos se agrupan o se concentran en una parte central del conjunto. Sin embargo, para una información completa de dicho conjunto de datos hace falta saber el comportamiento opuesto, es decir, de qué manera se dispersa. Entonces, las medidas de tendencia central es ese dato hacia donde tienden. Las medidas de dispersión es determinar qué tan dispersos o alejados están los datos de ese centro y, por tanto, uno de otros. ¿Listo? Entonces, miremos este ejemplo. Entonces, por ejemplo, al tomar las temperaturas de una región A durante diferentes épocas del año a distintas horas del día, se registraron los datos que se muestran en la columna A y, por su parte, se hizo lo mismo con la columna B. Entonces, aquí tenemos los datos de la región A, de la región B. ¿Listo? Al obtener la media o el promedio, en ambos casos resultó que la temperatura promedio fue de 20.68 grados, cuya interpretación puede ser que en torno o alrededor o cerca de 20.68 grados fluctúan o están los demás valores. Listo, es una medida de tendencia central. Dice, como puede verse, esto es bastante aproximado para los datos de la columna A. Mire el promedio de A y mire los datos de A. ¿Qué está pasando? Que estos datos relativamente son muy próximos a este promedio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en B? El promedio es el mismo y mire los datos. Son datos totalmente dispersos, relativamente alejados, ¿cierto? De su promedio. Pero ¿qué pasa? El promedio es el mismo. Entonces, una cosa es decir hacia dónde tienden los datos y otra cosa es decir qué tan dispersos están. Entonces, el valor central de los de ambos conjuntos de datos es el mismo, pero me doy cuenta que en un conjunto de datos, esos datos están muy cercanos al promedio, mientras que en el otro conjunto de datos, esos datos están muy alejados de su promedio, siendo el promedio el mismo. ¿Listo? Entonces, aquí nos hace una introducción a manera de pregunta. ¿Por qué si en ambos casos se tiene igual promedio, no se puede afirmar lo mismo de los valores que están a su alrededor? La respuesta está en que no se ha tomado en cuenta la dispersión. Es decir, la manera como se disgregan los datos respecto a su promedio, pues en A casi no se dispersan, mientras que en B sí. Entonces, cabría decir que el conjunto de datos A es bastante compacto, mientras que el conjunto de B es dilatado. Dilatado es estirado, ustedes lo saben, ¿cierto? Entonces, el promedio es el mismo, pero esos datos están bastante alejados de su promedio. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar. Nosotros ya estudiamos en el capítulo anterior cómo calcular la moda, el promedio, la mediana. En este capítulo lo que vamos a estudiar es cómo están dispersos o disgregados los datos. ¿Listo? Entonces, existen unas medidas de dispersión y son tres: el rango, la desviación media y la desviación estándar. Entonces, tres medidas de dispersión. Así como hay tres medidas de tendencia central, hay tres medidas de dispersión: el rango, desviación media y desviación estándar. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el rango? Muchachos. Profe, no se le escuchaba. ¿No se me escuchó nada? No puede ser que haya estado hablando como loco. No, hubo un momento en que no le escuchamos.
Por lo menos, es que por lo menos yo. Y después sí lo escuché. los demás me escucharon. Profe, lo escuchamos hasta donde Sí, pero ahí dijo está. desviación estándar. Después de que explicó que eran 3 las medidas. Bueno, entonces les decía que existen 3 medidas de dispersión, ¿cierto? El rango, ¿sí me escuchan ahí? Sí, señor. El rango, desviación media y desviación estándar. ¿Listo? Así como hay 3 medidas de tendencia central, hay 3 medidas de dispersión. Entonces, trabajar esto. ¿Qué es el rango, muchachos? Ese ya lo hemos trabajado. La diferencia entre el dato mayor y el menor. Eso, el dato mayor y el dato menor. O sea que esto, este rango, lo calculo. Profe, se le están recortando. Entonces, mire que para ello, 2 rengloncitos, 3 rengloncitos, porque eso realmente no nos, realmente el rango ya lo hemos estudiado. ¿Y qué dicen ustedes? Con conocer cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor y la diferencia entre ellos, podemos determinar qué tan dispersos están los datos. ¿Qué dicen ustedes? No Por necesariamente. ejemplo, No necesariamente, exacto. porque posiblemente Mire. el dato mayor sea el único que esté muy disperso del resto. Exactamente. Yo puedo tener aquí mi dato menor, lo voy a poner con M minúscula, y yo puedo tener mi dato mayor por acá. Lo voy a poner con M mayúscula, ¿cierto? Y tener la mayoría de datos por aquí, miren, así, cerquita. Cerquita, entre ellos, ¿cierto? Eso en una distribución. En otra, voy a ponerlo con otro color, puedo tener esto así, ¿cierto? Mi dato menor por aquí, mi dato mayor por acá, voy a poner una M nomás de mayor, ¿cierto? Mire que el rango en la roja sería menor, ¿cierto? Y puedo tener los datos así, mire. Entonces, ¿en dónde hay más dispersión? ¿En la roja o en la azul? Me parece que en la roja. En la roja, ¿cierto? Están más dispersos el uno del otro que en la azul. Pero ¿dónde es mayor el rango? En la azul. Entonces el rango realmente, si bien nos puede dar una idea, tampoco es que sea una medida de dispersión que nos brinde información muy precisa de qué tan dispersos están los datos, ¿cierto? Entonces, por eso, si bien es una medida de dispersión, no es la que más se estudia ni la que más se usa. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a la desviación media. Bueno, ojo, la palabra media en estadística es promedio. Entonces aquí vamos a hablar es de una desviación promedio. Entonces aquí tenemos que entender es esta palabra, desviación. ¿Sí? ¿Qué idea tienen ustedes, muchachos, de desviación? ¿Qué concepto se les viene a la cabeza? Cuando cambia el curso que trae, ¿no? Algo así, cambiar, ¿cierto? Cambiar, alejarse, ¿cierto que sí? El concepto de desviación viene siendo alejarse. ¿Listo? Entonces ¿Ahí qué aquí lo tanto que... se aleja del promedio? Exacto. Oh, pues que ya lo leyeron por ahí, ¿o qué? Ah, pues que ahí está escrito. Bueno,
No, yo no lo había leído. Ah, bueno, mejor. Entonces, mire, la desviación media es justamente eso. Vamos a calcular en promedio cuánto se alejan los datos del promedio. ¿Sí está bien? Entonces, en promedio, ¿cuánto se alejan los datos del promedio? Entonces, mire eso. Dado un conjunto de datos cuya media aritmética es X barra, recuerdan lo que les había dicho, que siempre que tenemos en estadística una letra y encima una barra, ¿cierto? Entonces dice, la diferencia o la distancia de cada valor, mire, la diferencia o la distancia de cada valor nominal, es decir, de cada clase, cada valor nominal X, a la media aritmética se llama desviación del dato X con respecto a su promedio. Entonces, la diferencia que hay entre cada clase y el promedio se le llama desviación de ese dato. Es decir, es una medición de cuánto se aleja cada valor de X a su promedio. Entonces, miremos el ejemplo, que pronto a veces nos cuesta conceptualizar, pero con el ejemplo nos ayuda mucho. Entonces, aquí tengo mis clases, miren. Estas serían las clases. En el texto se les llama valores nominales. Estas serían mis clases, 60, 70. Aquí no tenemos frecuencias absolutas porque lo que queremos es entender qué es la desviación. Entonces, mire, ¿a qué se le llama desviación de cada clase? A la diferencia entre la clase y su promedio, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que, mire, el promedio de estos datos es 75, ¿cierto? Que está dicho. El promedio de estos datos es 75. Entonces, la desviación es, mire, cada dato le resto el promedio. A cada dato le resto el promedio. Y estos valorcitos de aquí se llaman las desviaciones. ¿Sí? Desviaciones. Profe, Entonces, ¿qué decimos? Dígame. aunque el número resulte negativo, no termina siendo positivo. Eso tiene una interpretación, ¿cierto? Que la desviación sea negativa significa que este dato se desvía o se aleja del promedio en 25 unidades por debajo. O sea, el menos significa que está desviado o alejado por debajo, por defecto. Mientras que cuando nos da positivo, como este y este, significa que el dato está desviado o alejado en 5 en este caso, 15 en este caso y 25 en este caso, por exceso, es decir, por encima. ¿Sí está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Lo que yo quería preguntar era si al final la distancia, aunque sea negativa o positiva, si es igual, estaríamos hablando de que sería equivalente. Perdón, ¿qué fue? ¿Me repites, por favor? Sí, que, o sea, por lo menos, el promedio aquí es 75, ¿cierto? Ajá. Entonces, 50 está desviado por debajo en 25, pero 100 está desviado por encima en 25. Ajá. Aunque el uno está por debajo y el otro está por encima, ambos están a 25 de distancia de la... Exacto. O sea, este valor me dice, sin considerar el signo, me dice en cuántas unidades está desviado. Y el signo me dice si es por exceso, o sea, por debajo o por encima. Aquí realmente le deberíamos colocar un más, pero ustedes saben que ese más se puede o no se puede colocar, ¿cierto? Entonces, es eso, básicamente. ¿Sí estamos? O sea que el número terminaría siendo positivo independientemente si está por encima. ¿Cómo? Háblame más durito que no se te escucha casi, Luis. El número terminaría siendo positivo aún independientemente si está por debajo o por encima. Al final. ¿Cuál número? La diferencia. O sea, el resultado menos 25 o 25.
No, 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 no. Ojo, ojo con eso, ojo con eso. Esa es mi pregunta, o sea, esa es la Ah, pregunta bueno. que realmente estoy haciendo. Porque Ah, es yo que, pensé que aunque esta va a están a ser la misma distancia, siempre hay que colocar el número positivo o negativo de claro. Usted cuando calcule la desviación tiene que colocar el signo. Para ese signo le va a para mostrar a qué usted claridad que está por debajo o por encima. exactamente. ¿Qué pueda Porque están a pasar? la Que misma distancia. si quiere usted en estos, no le coloque el más. No importa. Eso Ya sí. se asume que es positivo, ¿cierto? Pero si le da menos, hay que colocarlo. Claro, ese menos le está diciendo a usted que está desviado por debajo. ¿Listo? Bueno, Profe, Profe, una pregunta. Entonces, dígame. ¿estos valores de desviación hay que calcularle el promedio o ya por el hecho de que estar basado en el promedio es la desviación media? No, 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 no. Esto solo es la desviación. Estos solo son la desviación. Aquí recién estamos calculando en cuánto se desvía cada dato de estos. Todavía no lo hemos promediado. Porque ustedes, ¿cómo se promedia algo, muchachos? Díganme ustedes. Sumatoria sobre el número de datos. Concepto de promedio, ¿cierto? Sumar y dividir entre el número de datos. Entonces, nosotros recién aquí tenemos las desviaciones. ¿Qué nos toca todavía hacer? Sumarlas y dividirla entre el número de desviaciones que tenemos, que en este caso el número de desviaciones es igual al número de datos, ¿cierto? Cada dato está desviado del promedio. Cada dato desviado del promedio. Entonces vamos a tener, si yo tengo 100 datos, entonces voy a tener 100 desviaciones. ¿Sí es claro? Sí, Listo. profe, Pero, otra señor. pregunta. Al calcular el promedio de desviación, ¿todavía sigue conservando el signo positivo los que están No, por debajo? para allá vamos, para allá vamos, para Ahí allá sí hay que vamos. pasarlos a positivos, ¿cierto? Ojo, sí. Entonces, ahora sí vamos a la desviación media. ¿Listo? Entonces dice, cuando los datos recolectados han sido organizados en una tabla de frecuencias simples, es decir, sin agrupar. Primero vamos a ver cómo es sin agrupar. La desviación media se calcula por medio de esta fórmula. Entonces mire que acá solamente tenía la D, ¿cierto? De desviación. Y acá ya le coloco una barra. ¿Qué significa colocarle esa barra a esa D? Que la voy a promediar, ¿cierto? Promedio. Promediar. Que la voy a promediar. ¿Listo? Y mire, Una pregunta. Cuando es eh, el promedio de la desviación, siempre es con D, ¿cierto? sí, porque la D yo la adopté para desviación, la D. Y en muchos libros está la D minúscula. En otros libros la ponen así, DM, D mayúscula, M mayúscula, o la pueden mencionar de otra manera. Más que la terminología o el término está el concepto, que es esto, miren. Si usted a cada valor nominal, a cada clase le resta el promedio, usted está calculando la desviación. ¿Sí me hago entender? Más que yo la llame D, la llame D mayúscula, la llame DM, cualquier símbolo o abreviación que yo adopte es lo de menos. Lo que importa es el concepto, ¿listo? Que es la diferencia entre la clase y el promedio. ¿Listo? O sea que puedo colocar la desviación representada con otra letra. Sí, sí, pero nosotros vamos a adoptar la D. ¿Listo? Para el curso vamos a adoptar la D. Ya usted más adelante, cuando haga estadística en el colegio, en su empresa, en su casa, en donde sea, y usted quiere otra letra, listo, pero nosotros la vamos a llamar D, ¿listo? Minúscula. Entonces, luego, muchachos, ¿qué va a pasar? Mire, dice sumatoria, ¿y qué es esto? Esto que está aquí adentro. ¿Qué es eso? Las desviaciones, ¿cierto? Entonces, sumatoria de desviaciones. ¿Y quiénes se acuerdan? Voy a ver quiénes se acuerdan de matemáticas, qué significan estas dos barritas. Cuando yo meto un número dentro de esas dos barritas, ¿qué significa? Valor absoluto. Valor absoluto. Pero estos manes como que vinieron fue preparados. Valor absoluto. ¿Y qué hace el valor absoluto? Lo que, Elimina el símbolo. exactamente. Lo que es positivo, por ejemplo, el valor absoluto de 2 me lo deja positivo, ¿cierto? Pero lo que es negativo
me lo convierte en positivo. Eso es lo que hace el valor absoluto. ¿Y por qué se adopta o se tiene que considerar el valor absoluto de las desviaciones? Justamente por esto, porque hay algunas que son negativas. Algunas son. Entonces nosotros no queremos considerar desviaciones negativas. No nos interesa saber si las desviaciones son negativas o positivas. Nos interesa solamente saber en cuánto están desviados los datos. No si están por defecto o por exceso, sino la cantidad de unidades en las que están desviados. Entonces, para eso tomamos el valor absoluto. Y sucede que nosotros, ojalá, ustedes saben, ya lo vivieron en carne propia, muchachos, con el parcial, con el taller. Ojalá las tablas fueran así de bonitas. La clase sin frecuencias, pero ustedes saben que por ahí va a haber una frecuencia. Entonces, si la frecuencia es 2, uy, ahí me perdonan la letra tan feita, significa que hay 2 de estos 50, ¿cierto? Entonces, van a haber 2 desviaciones, la de uno de esos 50 y la del otro de esos 50. Entonces, para eso, multiplicamos esas desviaciones por f, por su frecuencia, porque si hay 2 50, entonces hay una desviación de 50 y hay otra, que van a ser la misma, entonces hay que multiplicarla por 2. Y como les dije, eso se divide entre n. ¿Por qué entre n? N que es el total de datos, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos o por qué lo tenemos que dividir entre n? Porque cada dato tiene una desviación. Entonces, si yo tengo 50 datos, voy a tener 50 desviaciones, ¿cierto que sí? Ahora sí, vamos al ejercicio o al ejemplo. Entonces, mire, dice, para calcular la desviación media en una tabla, le debemos incorporar 3 nuevas columnas. O sea que esa tabla se nos creció. ¿Cuál columna? La columna X por F, que esta ya la habíamos hecho, pero la quise poner ahí, que sirve para calcular el promedio, ¿cierto? La columna valor absoluto de X menos X barra, que sirve para calcular la desviación de cada clase. Y la columna esta misma multiplicada por F, que sirve para calcular la suma de todas las desviaciones. Entonces miremos el ejemplo. Mire, tenemos una tabla donde nuestra variable es X, que es edad. Entonces tenemos en años, entonces tenemos 45 a 53 años. Y tenemos estas frecuencias. O sea que hay 2 45, hay un 46, hay 3 47 y así sucesivamente. Y nos piden calcular la desviación media. Entonces primero, mire, dice, de la columna de F obtenemos el valor de N, que se consigue sumando todas las frecuencias absolutas. O sea que todo esto lo sumamos. Ya sabemos que la sumatoria de F, hoy estoy escribiendo horrible, es igual a N. Y en este caso, eso nos da 28, ¿cierto? Eso nos da 28. Entonces ya identificamos el valor de N, que es 28. Segundo, construimos la columna X por F. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Multiplicando cada valor de X, cada clase, por su respectiva frecuencia absoluta. Listo, y aquí la tenemos. Voy a ir directamente a la tabla, mire. Esta tabla es esta misma, pero ya con las 3 columnas incorporadas. Entonces, mire la columna F. Entonces, ¿de dónde me salió este 90? De multiplicar el valor de la clase por su frecuencia absoluta. 45 por 2, 90. Y así lo hago para todas. Ustedes ya, eso ya lo hicieron porque ustedes ya calcularon el promedio. Después calculo la desviación de cada clase. ¿Cierto? Bueno, sumo esta columna, ustedes ya lo saben, la sumatoria de los datos me da esto, la divido entre el número de datos y me dio el promedio 49.357. ¿Sí? Ese es el promedio de los datos.
Con ese promedio calculo las desviaciones. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde salió este 4.357? Ojo que no es 4.357, sino 4.357. ¿De dónde? De restar 45, de restar 45 menos el promedio. Si ustedes tienen una calculadora, hagan esto. ¿Alguien? Si la tienen, hagan el ejercicio. Si tienen abierto el Excel, hagan ese ejercicio, muchachos. De restar. Profe, usted también puede mostrarlo en la barra de direcciones del navegador. Esa operación sale ahí sin darle enter. En una nueva pestaña. Profe, una pregunta. Señor. Ajá. ¿Se resta el dato al promedio o el promedio al dato? Mire, aquí por eso a mí me gusta etiquetar las columnas. Aquí le dice clarito, XY son estos, ¿cierto? Ajá. Estos son los X, X1, X2, por eso se le pone XY. Aquí dice XY menos el promedio. Aquí no dice el promedio menos XY, ¿cierto? Entonces, ese encabezado de cada columna le dice a usted clarito qué es lo que tiene que hacer, de dónde sale o cómo sacar esos valores. Esos encabezados, quiéranlos, muchachos. Quiéranlos porque ellos le dicen cómo proceder. ¿Listo? ¿Sí está bien? Entonces es 45 menos esto. Entonces, si usted lo hace en calculadora, eso le va a dar menos 4.357, ¿cierto? Pero ¿por qué aquí lo cogí positivo? Porque esto está en valor absoluto. Y ya sabemos, muchachos, que el valor absoluto, lo que es negativo, me lo vuelve positivo. Y listo, entonces por eso los cojo positivos o sin signo. Listo. No me interesa cogerlos con signo. Listo. Y así procedo para cada uno de estos. Entonces, 46 menos 49.357 me da 3,357 porque está en valor absoluto. Así para todos. Y finalmente, esta columna, que me dice, coja estos valores y multiplíquelos por su respectiva frecuencia absoluta. O sea, este por este. Regáleme un segundito, muchachos. Profe, no lo escucho. ¿Listo, muchachos? Entonces, así lo hacemos para todos, ¿listo? Y ahora, finalmente, multiplicamos estos valores por su frecuencia absoluta. O sea que este 8.714 sale de este por su frecuencia. Este 3.357 sale de este por su frecuencia. Este 7.071 sale de este por su frecuencia. Y así lo hacemos para todos. Y al final sumamos. Profe, una pregunta. Señor. En un ejercicio o en un taller, usted nos va a dar los datos nada más, o los datos con la frecuencia. Ahí vamos viendo si de pronto hacemos el ejercicio desde cero o hacemos el ejercicio
directamente desde la tabla. Ahí vamos viendo, muchachos. De pronto se los pongo desde cero para que no se nos olviden los procedimientos anteriores, ¿cierto? O de pronto se los pongo desde una tabla. Igual usted en este momento está capacitado. Usted está capacitado para hacerlo desde cero. ¿Listo? Bueno. Listo. Ahora, muchachos, una vez usted tenga todos los valores de esa columna, lo suma y esa suma, mire, el 50 lo divide entre n. Y este valor que le da aquí, este valor no es 1785, yo por eso le coloco coma. Listo, es 1,785. Listo, 1,785. Ustedes tienen que ser cuidadosos en eso. Cuidadosos. ¿Está bien? Sí, otra pregunta, profe. Señor. ¿Qué determina cuántos dígitos, ¿Cuántos decimales? Vamos No, a lo trabajar? podemos coger, por ejemplo, para estos datos. Aquí lo quise exagerar para ser más preciso. Entre más decimales coge usted, más preciso el resultado. Pero, por ejemplo, estos datos son discretos. Entonces, con coger una, máximo 2 cifras decimales, con eso tenemos. Listo, yo quise coger las 3 justamente para explicarles que tengan mucho cuidado cuando usted tiene 3 cifras decimales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted llega a digitar mal en la calculadora, en la hoja de cálculo, y en vez de escribir 8,714, usted se le va a un 8,714, adivine qué va a pasar. Se tiró en todo. Se tira todo el ejercicio. Así de sencillo, listo. ¿Qué estamos, muchachos? Sí, profe. Bueno. Y finalmente, la interpretación. Ya usted calculó la desviación media. Entonces, ¿qué significa? Vea, en promedio, las edades, porque estos son edades, se desvían o se alejan en 1,785 años del promedio de edades. ¿Sí? En promedio se desvían o se alejan ese valor. Se dispersan también. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso qué dicen ustedes? ¿Me genera una idea de qué tan dispersos están? Pues sí. Si yo digo en promedio se desvían en 1,7 años, pues esos datos no están tan dispersos, ¿cierto? Pero sucede, muchachos, que puede pasar lo mismo que acá. Puede pasar exactamente lo mismo que acá. Que el promedio sea 1,7, pero que los datos sean dispersos, ¿cierto? Que el promedio sea 1,7, un número relativamente bajo, pero que los datos estén dispersos. ¿Listo? O sea que la desviación media, si bien me da una idea más exacta que el rango de la dispersión de los datos, no me da, todavía puedo tener este problema, ¿cierto? Entonces, para ello se calcula la desviación estándar, que es nuestra... Ah, bueno, y ustedes me dirán, profe, bueno, ¿y la desviación media para datos agrupados? Es la misma, mire, es el mismo procedimiento, pero los valores de X ya van a ser las marcas de clase. ¿Listo? El resto es lo mismo, mire. Entonces aquí tengo el ejemplo con datos agrupados. El trabajo es el mismo, mire, la columna X por F, X menos X barra en valor absoluto, X menos X barra en valor absoluto por F. ¿Y con quiénes se trabaja? Con las marcas de clase. ¿Listo? Entonces, ¿quién sería, de dónde saldría este 12,8? De este 21,5 menos el promedio que está por acá. ¿Listo?
Entonces, este 12.8 sale de 21.5 menos el promedio que ya se calculó previamente, que es 34.3, y sale 12.8. Y así para todos. Entonces, por eso esa marca de clase es tan importante, ¿cierto? Porque cuando los datos están agrupados, ese valor es el valor representativo de cada clase. ¿Sí está bien? Sí, profe. Bueno. Y finalmente la desviación estándar, muchachos. La desviación estándar es la tercera medida de dispersión, la cual se simboliza con esta letra griega que se llama sigma minúscula. ¿Sí? Entre las tres medidas es la más útil para determinar la dispersión. ¿Listo? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué? Porque esta desviación estándar me proporciona un valor con el cual se determinan intervalos que contienen ciertos porcentajes teóricos. Son teóricos. Eso puede desviarse un poquito, ¿cierto? Puede ser un poquito más, un poquito menos. De concentración de datos. ¿Listo? En este esquema, miren esta gráfica que les puse a colorcito y todo bien chévere, están los porcentajes teóricos de concentración de datos con esos intervalos que me genera la desviación estándar. Entonces, ¿cuáles son? Miren, ¿cuáles son esos porcentajes? Tengo el promedio, ¿sí? Suponga que en esta recta están todos los datos y aquí está el promedio. Entonces, usted calcula la desviación estándar y ¿qué va a pasar? Mire, que el promedio menos una desviación estándar y entre el promedio más una desviación estándar, por eso aquí los coloco en rojo, se va a concentrar aproximadamente el 68.26% de los datos. ¿Sí está bien? En este intervalo, que es obviamente más pequeño, se va a concentrar el 68.26% de los datos. Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, ¿y qué tiene que ver la desviación estándar con la dispersión? Pues si aquí tengo mi 68.26% de los datos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esa desviación estándar es aún más pequeña? O sea, si el intervalo que me genera esa desviación estándar es este, pues que aquí van a estar el 68.26% de mis datos. O sea que mire que los datos se van acercando uno al otro cada vez más y obviamente se van acercando más al promedio. ¿Cierto que sí? Entonces, entre más pequeña sea esta desviación estándar, más pequeño es este intervalo y por tanto más compactos van a estar los datos. ¿Sí es comprensible y sí tiene sentido eso, muchachos? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué distancia? ¿Eso es un valor arbitrario en la desviación? ¿Perdón? La desviación, el valor de la desviación estándar sería un valor arbitrario. No, Es decir, no, ese ya lo vamos a calcular. Mira, aquí está, cálculo de la desviación estándar. Listo, lo que en este momento les estoy explicando es para qué sirve, ¿sí? ¿Para qué sirve? Pero enseguida lo vamos a calcular, claro. Entonces ahí tenemos, dígame. Yo no entendí la parte allí donde está el porcentaje 94.44 y 99.74. Si antes entre más cerca estén del promedio se concentran más los datos, No, porque ojo, mire, ¿a dónde va esto? Vivian, ¿cierto? Es la que está hablando. sí, señor. Bueno, entonces dice que entre el promedio menos una vez la desviación estándar y más una vez se concentra este porcentaje. Pero entre el promedio más dos veces y menos dos veces, o sea, el doble de la desviación estándar, o sea, hago el intervalo más grande y se me concentra este porcentaje. Y si al promedio le resto tres veces la desviación estándar y le sumo tres veces la desviación estándar, pues obviamente el intervalo va a ser más grande. Por eso ahí los coloqué en colores y obviamente más grandes. Entonces, entre el promedio
menos una estándar y el promedio más una estándar, el 68. Entre el promedio más 2 veces, menos 2 estándar y más 2 estándar, el 94.44. Y el promedio más menos 3 estándar y más 3 estándar, el 99.74. ¿Listo? Ese es en teoría. Puede ser más, puede ser menos. Un poquito más, un poquito menos. ¿Listo? Y el cálculo de la desviación estándar es este. Mire, aquí está la fórmula. La raíz cuadrada de la sumatoria de f por x menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Entonces aquí dice que nos piden. Entonces esa fórmula sugiere que en la tabla se construya esta columna, la cual se consigue de la siguiente manera. Primero, esta columna, x menos x barra elevado al cuadrado, que se obtiene elevando al cuadrado la desviación de cada clase. Entonces tenemos que calcular la desviación de cada clase. Profe, ¿por qué se pone al cuadrado y se le saca raíz cuadrada? ¿Por qué se pone al cuadrado? Es para eliminar el negativo. Mire, porque aquí, mire, lo voy a elevar al cuadrado y le voy a sacar raíz cuadrada. Entonces, ¿qué consigo con eso? Eliminar las desviaciones negativas. Es un artilugio matemático que se utilizó en estadística para eliminar desviaciones negativas. ¿Listo? Bueno. Y como ya sabemos que hay frecuencias, o sea, que esto sería, esta parte de aquí sería la desviación de una clase, pero como eso se repite cierto número de veces, hay que multiplicarlo por f. Entonces vamos de una vez a la tabla. Yo tomé esta tabla. Entonces, esto está por intervalos, entonces trabajo con la marca de clase, ¿sí? Entonces calculo la desviación. Mire, x, o sea, 21.5 menos el promedio es 34.3, ya se calculó previamente, y eso me da menos 12.8. Lo elevo al cuadrado, o sea que menos 12.8 por menos 12.8 me da 163.84. Y este 163.84 lo multiplico por su frecuencia absoluta. Y eso me da 1146.88. ¿Sí está bien? Mire, entonces ahí están los 3 pasos. Vuelvo y lo repito. Entonces, como esta tabla está agrupada en intervalos, entonces trabajo con las marcas de clase. Previamente ya hemos calculado el promedio. ¿Listo? Entonces, lo primero que hago es calcular las desviaciones. Entonces, a cada marca de clase le resto el promedio. ¿Listo? Entonces, 21.5 menos 34.3 me da menos 12.8. Este valor, esta desviación, para quitarle ese menos, le elevo al cuadrado. Ese es el procedimiento matemático que se hace. ¿Listo? Entonces me da menos 12.8 por menos 12.8, 163.84. Y para esta columna lo que hago es, este valor lo multiplico por su frecuencia absoluta. Y me da 1146.88. Y lo mismo hago con todos los valores. ¿Listo? Esta columna no se suma. Mire, esta no se suma. La que se suma es esta que está multiplicada por las frecuencias. Finalmente, mire, este valor es este de aquí. Es todo ese. Entonces me queda raíz cuadrada grande de 2682.8 sobre n, que es 25, de aquí lo saco, mire, sumatoria de las frecuencias me da n menos 1, entonces me da 24. Primero hago esta división, muchachos. Esto es una división, la hago.
que me da este valor. Y a este le saco la raíz y esta es la desviación estándar, 10.57. ¿Listo? Y aquí viene la interpretación, que es a veces lo que más nos cuesta y por eso se las quise poner así, mejor dicho, como comiendo la sopita. Entonces, la interpretación nos sugiere calcular estos valores. Mire, el promedio menos una desviación estándar. Entonces, 34.3 menos 10.57. Y el promedio más una estándar. Ay, aquí es más. Qué pena con ustedes. Aquí es más. Y lo mismo acá. Listo. Y eso me genera estos dos valores, que son el límite inferior y el límite superior de un intervalo. ¿Y la interpretación cuál es? Que en este intervalo se concentra aproximadamente el 68.26% de las notas, porque esto recuerden que son notas. ¿Listo? ¿Sí está bien? Entonces, mire, cuando Profe, ya ese calculo... porcentaje, ¿cómo lo Es sacó? Qué teórico, pena. es teórico, es teórico. Ojalá lo hubiera propuesto yo y no estaría dando clases, muchachos. No, pero me refiero a 68.26%. Eso es un porcentaje teórico que se hizo a través, pues obviamente, de investigaciones. Ah, ya, ¿Listo? ya, el de la Eso es tablita de Lelo, ok. teórico. Gracias. Exacto, es desde acá. ¿Listo? ¿Sí estamos? Sí, señor. Bueno. Y eso es todo, muchachos. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, mire que no es difícil. Es ir construyendo más columnas y aplicar las fórmulas. ¿Sí estamos? Bueno. Profe, usted sube ese documento para actualizarlo, Claro, por. no, ya está, ya está. Lo que voy a hacer es corregirle un error, dos errorcitos que le miré, pero ya está en la plataforma. ¿Listo, niños? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, los tengo que dejar que estoy, mejor Gracias, dicho, a la profe. lata. Bueno, cualquier duda me escriben al correo. Muchachos, ¿por qué al correo? Porque yo necesito dejar evidencia de la atención que yo les hago. O sea, ustedes se han dado cuenta que yo no tengo problema con el WhatsApp ni con que me llamen, pero eso no es un canal oficial y la universidad a mí me va a pedir a final de semestre un canal oficial, evidencias de las atenciones y sobre todo a ustedes que son modalidad virtual, entonces las atenciones que he tenido. Entonces, todo al correo y yo les respondo. Listo. Muchachos, los espacios de asesoría son fundamentales. Listo. Bueno, los dejo porque me Profe, tengo pero que ir. he notado que por lo menos en la carrera donde yo estoy, el WhatsApp es un canal oficial. Muchachos, el WhatsApp a mí no me lo exigen. Listo, eso uno. Y dos, el WhatsApp no nos da la misma posibilidad de asesoría que que una videoconferencia, ¿cierto? Porque si yo veo necesidad y ahí hay una compañera que puede dar fe de ello, yo les pongo la cámara, pongo el tablero y les explico en el tablero. Por videoconferencia o por WhatsApp yo no lo puedo hacer. Listo. Bueno, muchachos, que tengan feliz noche. Los dejo porque tengo que ocuparme en otra cosa. Que estén muy bien. Cualquier cosa, quedo atento al correo. Gracias, profe.